todos, cada uno de nosotros, a menos que no haya inspiración. Puñalada trapera a la más de la imaginación, rebelde por siempre. Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, en Uruguay y en Venezuela. También pueden ver y escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para todo el mundo en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí, como siempre, encontrarán actualizadas las informaciones más importantes de lo que ocurre en el continente latinoamericano y en el tercer mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando del 10º aniversario del 19 y 20 de diciembre del 2001. En aquel momento, cuando la política neoliberal ajustaba bien las tuercas contra este país, cuando la población estaba planteando su hartazgo en la calle, se sucedieron todo tipo de experiencias. Por un lado, una movilización de masas impresionante hacia la Plaza de Mayo y hacia la Casa de Gobierno, marcando a fuego al presidente Fernando de la Rúa, que pocas horas después tuvo que salir en un helicóptero huyendo de la bronca popular. Por otro lado, el desafío del pueblo al estado de sitio instalado precisamente por este presidente, que costó varias decenas de muertos en todo el país por culpa de la represión que instaló el presidente de la Rúa antes de marcharse huyendo de la ira de los pobladores de la Argentina. Y por otro lado, la idea de que en la calle, solamente en la calle, con la unidad en ese momento de piqueteros, de gente realmente que había sufrido los embates del neoliberalismo y también de la clase media que había caído a pique, se podían resolver los problemas de los argentinos. Obviamente después vino toda una cadena de presidentes, uno de ellos cayó a las pocas horas, me refiero a Rodríguez Sá, y después vino Duhalde y después, bueno, la instalación del gobierno de Néstor Kirchner. De todo esto vamos a hablar y vamos a escuchar sobre todo a algunos de los protagonistas. En este caso comenzaríamos con un debate que se realizó la semana pasada en el Centro Cultural Caras y Caretas, donde participaron el referente de la Federación de Trabajo y Vivienda, Luis Delía, y el referente del Comedor Los Pibes, la Organización Social y Política Comedor Los Pibes, Lito Borello. Este debate fue coordinado por Isabel Rauber y esto es lo que se dijo sobre el 19 y 20 y también sobre otras cosas que tienen plena actualidad. Yo recuerdo como el momento más fuerte cuando fuimos a aquella Ruta 3 que era un símbolo de la pelea en aquellos años, donde Luis y Juan Carlos de la CCC dirigían ese emblema que se había convertido y que nosotros, casi sin conocernos en la organización, ya dijimos, nosotros no podemos no estar ahí. Así que la verdad que me enorgullece estar hablando desde ese lugar, desde un lugar de un sujeto, de un actor social y político, porque hablar del 2001 es imposible si uno no lo vincula a los 10 años que en la Argentina significó ese sujeto que iba emergiendo, casi sin darnos cuenta, por lo menos en nuestro caso, resistiéndole a esa política neoliberal que hambriaba a nuestros pueblos, que desolaba nuestras patrias, no solamente la Argentina, sino fundamentalmente la de toda América Latina, y que nos íbamos reencontrando y encontrando en la pelea, armando nuestras organizaciones, muy ligado a peleas muy en el límite de la sobrevivencia. Ese movimiento que, claro, en el 2001 se convierte en un actor social y político, irrumpe nuevamente, casi parangonando con lo que fue el 17 de octubre. Nuevamente un sujeto claramente de contenido popular se hacía actor, se hacía protagonista de la historia
y resolvía una asignatura de la política que la política en sí mismo no resolvía hace un tiempo. Con costos muy altos, por cierto, casi 30 compañeros en distintos lugares del país dan la vida en esa resolución, que si bien del todo no logra hacernos del poder político y del ejercicio del poder político que garantizara un destino y una direccionalidad al proceso, claramente nadie puede dudar del papel que jugaron los movimientos que fueron naciendo en el transcurso de los 90. Y digo los movimientos porque también a veces hay una mirada sesgada. Muchas veces se habla de los movimientos sociales y pareciera ser que está como tipificado 3 o 4 rubros, que la vivienda, que la desocupación, que los comedores. La verdad que fue un universo mucho más diverso y también entra ahí el movimiento obrero. Hubo un movimiento obrero que en los 90 se puso de pie y resistía claramente a la política neoliberal. No fue todo, sin duda, que algunos tendrán que dar cuenta en dónde estuvieron cuando en los 90 se resistía a las políticas neoliberales. Pero me parece que el universo de organizaciones sociales de todo tipo, sindicales, culturales, es mucho más diverso del que a veces se habla cuando se nombra los movimientos sociales de los 90. Ese 2001 tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con la erupción de ese movimiento y con una valoración de lo que fue en un momento de la Argentina que no sé qué hubiera pasado. Muchos se atrevieron a decirlo, después pareciera que se olvidan. Pero muchos dijeron qué hubiera pasado en la Argentina si estos movimientos no hubieran encauzado de alguna manera los procesos de lucha que se daban. Seguramente hubiera sido mucho más costoso, mucho más doloroso, y tendríamos que recordar lamentablemente costos mayores, fundamentalmente para los sectores populares. Hablar de ese 2001 habla de una bisagra histórica, de empezar a decirle basta a esas políticas neoliberales. Y claro, hablar de ese 2001 nos liga con el 2003, pero a algunos también pareciera que no ligan el 2003 al 2001. Hubiera habido un 2003 como parte de ese torrente de países que se incorporaban a gobiernos que se conquistaban desde la lucha de los pueblos. Nosotros creemos, con toda sinceridad, que la aparición de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, esos ojos llorosos porque dábamos vuelta a la historia y la Argentina se sumaba a los países en donde se conquistaban gobiernos de contenido nacional y popular, nosotros sentíamos que habíamos sido parte de haber construido ese tiempo político, que no habíamos llegado ahí, que ese tiempo político no llegó ahí sin un proceso anterior. La verdad que nos sentimos artífices de la construcción de ese tiempo político, y por supuesto que de este, pero que de ese tiempo político no se hubiera dado si no se hubiera dado el proceso de lucha anterior. Lo nuevo está por nacer. Algunos lo identifican como el socialismo del siglo XXI, otros como el socialismo comunitario. Cada uno va eligiendo la manera del nombre del proceso de la construcción de los nuevos paradigmas. Lo cierto es que el capitalismo solamente reparte miseria y muerte, y hay que ir hacia la construcción de un paradigma que le permita a las naciones ser libres y a los pueblos ser felices. El pueblo argentino tuvo 30 años de resistencia, primero al Plan Cóndor y después al Consenso de Washington. Esto es así. Primero a la represión, al asesinato, a la tortura y a la muerte, y después más de 20 años de democracias condicionadas, ¿no? Democracias que funcionaban con una pistola en la cabeza, la pistola del endeudamiento, la pistola de haber tenido casi todos aparatos militares
que contribuyeron al genocidio y a la muerte en sus países. Por eso se forjaron 30 años de dura resistencia, que a mí a veces me da la impresión que coronaron ese 20 y 21 de diciembre, que algunos por ahí dice 17, 18, 19, 20, 21 o 22, porque qué sé yo, el Pocho Leprati lo mataron el 22 de diciembre. Digo, en realidad, ¿qué coronó ese 19 y 20 de diciembre? Y terminó el neoliberalismo conservador en la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. El pueblo dijo basta, y esos basta a veces duran un tiempo, ¿no? Es cierto, con Lito nos habíamos cruzado, muchos habíamos hecho la marcha federal, que fue el gran hito de los 90, el que despuntó la resistencia al modelo neoliberal. Nos cruzábamos, pero operativamente nos encontramos aquel octubre del 2000 en la Ruta 3, donde fue el primer matanzazo, que cayeron los pibes de la Boca y dijeron, muchachos, queremos estar acá con ustedes. Y la verdad, fue un encuentro pletórico de solidaridad, de amor, de lucha, de mística. Porque claro, hasta ese momento los piquetes eran allá lejos. Eran en Tartagal, eran en Mosconi, en Plaza Winkle, en Cutralcó, y eran muerte, y eran derrota. Ahora el matanzazo trajo una novedad, que era la primera movida masiva a 20 kilómetros de la Casa Rosada. Y la verdad, en el primer matanzazo hubo mucha gente, y en el segundo, de mayo del 2001, hubo 15.000 tipos en la ruta 20 días. Digo, fue una cosa compleja en términos de resistencia. La verdad que nosotros debemos hacer un fuerte reconocimiento a todos los que resistieron en los 90. ¿No? Digo, acá el MTA de Hugo Moyano hay que ponerle nombre y apellido. Estuvieron a la cabeza de esta disputa. Aunque a algunos no les guste Moyano. Pero esto fue así, muchachos. O la CTA unificada con Víctor, todo ese tiempo funcionamos juntos. Promotora de muchas experiencias sociales como la nuestra. La FTB nace al calor de la construcción de la CTA. Uno ve que se han hecho un montón de cosas y también siente que faltan hacer muchas más. Ahora, el común del pueblo argentino tiene la sensación de estar en el camino correcto. Ahora faltan hacer cosas. A mí me gustaría una reforma financiera donde se baje la presión de los impuestos al salario o al consumo popular y se le apriete las verijas a los poderosos de este país. Al sector financiero, a la banca en general, a la minería. A mí me gustaría que de verdad podamos avanzar en un programa que en este país que tiene 300 millones de hectáreas, 150 y pico de millones de hectáreas productivas, podamos tener tierra para todos. Pero para todos. Es más, este país, que es el país de la tierra, tendría que tener un ministerio de tierra que se ocupe de la reforma agraria, que se ocupe de la reforma urbana y que se ocupe de la consolidación definitiva de la tierra aborigen en manos de las comunidades. Me gustaría que de verdad, empresa por empresa, podamos discutir las ganancias empresariales. Me encanta cuando Cristina dice en el G20 y denuncia a la anarquía financiera mundial y pide el restablecimiento del capitalismo. Obvio, para que haya
para pensar en estadios superiores al capitalismo, en un sistema superador, hay que tener ciertos niveles de cultura capitalista, que hay que recuperarlo. Me extraña que no hable del socialismo del siglo XXI, como habla Chávez, que nadie sabe qué carajo es, pero que nos mete en un debate formidable, que por ahí habrá que discutirlo años y años entre todos, porque la verdad, si buscamos libertad, fraternidad y equidad, en el capitalismo no lo vamos a encontrar, porque es un sistema intrínsecamente injusto, profundamente injusto, donde siempre consolida la desigualdad.